Unos vatos gamers me acosaron en un torneo, pero no sabían que yo era su campeona reinante. Llevaba 3 años compitiendo bajo el gamer tag Void Killer, y nadie sabía que el campeón sin rostro que había ganado 5 torneos importantes era en realidad una chica de 19 años llamada Ashley. En el momento en que entré a la sala del torneo, un grupo de tipos en la mesa de registro comenzó a reírse. El más alto, que llevaba un jersey con el nombre Carlos en la espalda, me preguntó si estaba perdida y si buscaba la convención de anime de al lado. Su amigo Oscar preguntó si mi novio estaba compitiendo y se ofreció a mostrarme dónde estaba la sección de novias. Cuando dije que me estaba registrando para competir, Carlos escupió su bebida energética y dijo que ella cree que puede juntarse con jugadores de verdad solo porque le ganó a su hermanito en Mario Kart una vez. Oscar tomó mi formulario de registro y lo leyó con una voz chillona y burlona. Kevin dijo que probablemente usaba un control con botones rosas. Carlos me agarró la muñeca y forzó mi mano en una posición, explicándome que los verdaderos gamers usaban agarre de garra. Presionó hasta que mis nudillos tronaron. Oscar vació mi equipo. Levantó mi mouse personalizado y se rió diciendo que probablemente estaba programado con macros porque las chicas siempre necesitaban hacer trampa. Cuando respondí sus preguntas capciosas perfectamente, Oscar me acusó de buscarlo en Google y exigió ver mi teléfono. Kevin revisó mis fotos haciendo comentarios asquerosos sobre OnlyFans. Carlos notó mi insignia de competidora y su cara se puso roja. La levantó y gritó que las cuotas de diversidad estaban destruyendo el gaming competitivo. Me acorraló contra la mesa de registro y me tapó la boca con la mano cuando traté de hablar. Su mano presionó tan fuerte que probé sangre. Kevin agarró mi mouse y pisó el cable hasta que sacó chispas. Carlos se inclinó y me susurró que después de terminar conmigo iba a buscar a cada chica en este torneo y decirles exactamente lo que pasa cuando intentan invadir espacios masculinos. El organizador del torneo llamó a nuestro grupo al escenario principal. Mis manos temblaban tanto que las metí en mis bolsillos. 3 años dominando en línea, y estos tipos me habían hecho sentir como esa niña asustada de 12 años a la que le dijeron por primera vez que no pertenecía al chat de voz. Me senté en mi computadora asignada. La pantalla cargó mi cuenta. Void Killer. Carlos estaba a 2 asientos de distancia. Lo vi mirar mi pantalla y luego congelarse. Miró mi cara, luego de vuelta a la pantalla y se le cayó la quijada. No puede ser, susurró. Las voces de los comentaristas retumbaron a través de los altavoces diciendo que tenían una sorpresa especial. El 5 veces campeón Void Killer estaba compitiendo en persona por primera vez en la historia. La multitud estalló y la gente se puso de pie tratando de ver quién estaba sentado en mi estación. La cara de Carlos se quedó sin color. Oscar y Kevin susurraban frenéticamente entre ellos. El primer partido comenzó, Carlos contra mí. Él estaba temblando tanto que apenas podía hacer clic. Lo destrocé en 4 minutos, el partido más corto en la historia del torneo para esa categoría. La multitud se volvió loca. Oscar duró 6 minutos, Kevin duró 5. Después de cada partido me puse de pie y los miré directamente a los ojos sin decir nada. Solo dejé que se tragaran sus palabras. Para la final, la historia se había extendido por todo el salón. La gente tenía imágenes del grupo de Carlos acosándome en el registro. Alguien había grabado a Kevin destruyendo mi mouse y otra persona captó a Carlos tapándome la boca. Los organizadores del torneo apartaron a los 3 durante el descanso de la semifinal y cuando regresaron sus caras estaban pálidas. Gané el torneo, mi 6º campeonato. Cuando levanté el trofeo, la multitud coreaba Void Killer tan fuerte que las paredes temblaban. La entrevista posterior al partido se volvió viral. El presentador preguntó sobre competir en persona por primera vez y dije la verdad. Conté cada detalle sobre lo que Carlos y sus amigos habían hecho. Las imágenes estaban en todas partes en cuestión de horas. Los sitios de noticias de videojuegos lo retomaron y luego los medios convencionales. El equipo de Carlos lo echó antes del atardecer. Oscar perdió su asociación de streaming y los patrocinios de Kevin se evaporaron de la noche a la mañana. 3 semanas después, la organización del torneo anunció una prohibición permanente para los 3, sin apelaciones. Carlos trató de disculparse públicamente. Publicó un video diciendo que había cometido errores y estaba trabajando en sí mismo, pero los comentarios se desactivaron en 1 hora. Recibí mensajes de cientos de chicas después de eso, chicas que habían dejado el gaming competitivo por culpa de tipos como Carlos. Chicas que nunca habían entrado a torneos porque tenían miedo de exactamente lo que me pasó a mí. Comencé un programa de mentoría para emparejar jugadoras experimentadas con novatas, dándoles a alguien con quien sentarse en los torneos presenciales, alguien que ya había enfrentado a los Carlos del mundo y había ganado. El mes pasado, una de mis aprendices ganó su primer torneo regional. Tiene 15 años y su gamer tag es Mouse de Ashley porque usa el mismo modelo que yo. Después de su victoria, un tipo en la multitud gritó que probablemente había hecho trampa. Ella tomó el micrófono y dijo que su mentora es Void Killer, y le preguntó si quería repetir eso. La sala se quedó en silencio, y luego la multitud comenzó a reírse de él. Esa es la cuestión sobre los espacios donde la gente dice que no perteneces. No solo los tomas, los mantienes abiertos para todos los que vienen después de ti. Carlos ahora hace streams para unos 40 espectadores, en su mayoría bots. A veces entro solo para ver sus números. ¿Vengativa? Tal vez, pero me lo gané. Abrí el stream de Carlos unos días después y vi que el recuento de espectadores estaba en 32.
La mitad del chat eran solo bots enviando spam de estafas de criptomonedas, y la otra mitad eran quizás 3 personas reales preguntando cuándo volvería a jugar su juego principal. No puede. Los baneos se aseguran de eso. Miro durante 5 minutos, y luego cierro la pestaña. La satisfacción se siente diferente cada vez que reviso. Mi bandeja de entrada no deja de llenarse. Cada vez que borro 20 mensajes aparecen 30 metroas. Chicas compartiendo historias sobre tipos que agarraron sus controles en torneos. Chicas que fueron seguidas hasta sus autos. Chicas que dejaron de competir porque alguien les dijo que solo ganaron porque el otro jugador se dejó ganar. Leo cada mensaje y respondo cuando puedo. Generalmente tarde en la noche cuando debería estar durmiendo. Cada historia me enoja más por lo normal que todos trataban esto, como si fuera solo parte de la cultura gamer en lugar de acoso que debería haber provocado baneos hace años. Mayra Ortega me envió un correo electrónico 3 semanas después del torneo. Ella es una de las organizadoras principales, la mujer que realmente maneja el registro y los problemas de los competidores. Su correo es corto y directo. Quiere saber si ayudaría a desarrollar un protocolo contra el acoso para futuros eventos. Políticas reales con consecuencias reales, no solo un código de conducta enterrado en la página 7 del reglamento que nadie hace cumplir. Le respondí en una hora que sí, absolutamente sí, porque las palabras en un papel no significan nada sin alguien que lo vivió ayudando a escribirlas. Pasamos 3 semanas en videollamadas redactando las políticas. Mayra trajo a otros 2 organizadores y a un abogado especializado en seguridad de eventos. Les conté exactamente lo que sucedió en el registro. El agarre de muñeca. La destrucción del equipo. La mano de Carlos sobre mi boca. Les hice entender que el acoso no solo ocurre durante las partidas. Comienza en el segundo en que las mujeres cruzan la puerta. Las políticas que escribimos cubren todo. Entrenamiento obligatorio contra el acoso para todos los competidores antes de que puedan registrarse. Expulsión inmediata por intimidación física y baneos de por vida, por patrones documentados de abuso. Las políticas protegen a los competidores desde el registro hasta las interacciones posteriores al evento, incluido el acoso en línea. Mayra presionó para incluir un sistema de denuncia donde los testigos puedan enviar evidencia de forma anónima. El abogado se aseguró de que todo fuera exigible y no provocara demandas a la organización. El primer torneo utilizando los nuevos protocolos ocurrió 2 meses después. Me registré como competidora y observadora. Mayra quería que estuviera allí para ver cómo funcionaba la aplicación en tiempo real. Llegué temprano y observé el registro desde el otro lado del salón. Un tipo con un jersey verde se acercó a la mesa donde una chica estaba llenando sus formularios, se inclinó sobre su hombro y dijo algo sobre su apariencia. No pude escuchar las palabras exactas, pero vi sus hombros tensarse. La seguridad llegó en menos de 2 minutos. 2 miembros del personal con chalecos amarillos apartaron al tipo antes de que pudiera decir algo más. Vi al equipo de seguridad hablar con él cerca de la pared. Estaban tranquilos pero firmes. Uno de ellos sacó una hoja impresa y señaló secciones específicas mientras explicaba las nuevas políticas. La cara del tipo pasó de confundida a sorprendida y luego a roja. Le dieron una advertencia formal que va directamente a su archivo de competidor. 3 strikes y está fuera de por vida. Parecía completamente sorprendido de que a alguien realmente le importara un comentario, y eso me dice todo sobre cómo solían ser las cosas, cuántas chicas escucharon cosas peores y nadie hizo nada porque así eran los torneos. La chica a la que atacó terminó su registro y caminó hacia el área de práctica. Se detuvo cuando me vio. Sabía quién era yo. Todos aquí saben quién soy después de la entrevista viral. Se acercó lentamente, como si no estuviera segura de si quería ser molestada, y me agradeció por mi nombre. Dijo que casi no se registraba para este torneo porque tenía miedo de exactamente lo que acababa de prevenirse. Su voz temblaba cuando hablaba de ver mi entrevista y decidir intentar competir en persona por primera vez. Esa conversación se quedó conmigo durante días. Seguí pensando en lo cerca que estuvo de no presentarse y cuántas otras tomaron esa decisión y se quedaron en casa. Competí en el torneo y gané mi 7º campeonato. Durante la entrevista posterior al partido, el presentador preguntó sobre las nuevas políticas de acoso y dediqué la victoria a cada chica que dejó de jugar porque alguien la hizo sentir no bienvenida. La reacción de la multitud fue incluso más fuerte que en mi 6ª victoria. La gente estaba de pie y coreando, algunos sostenían carteles con mensajes apoyando las nuevas políticas. La energía en la sala se sentía diferente a cualquier torneo en el que hubiera competido antes. Clara Díaz me contactó una semana después del torneo. Es una periodista de videojuegos que ha estado cubriendo sports durante 5 años. Su correo explicaba que quería entrevistarme para un reportaje más largo sobre las mujeres en el gaming competitivo, no solo mi historia, sino el panorama general de lo que está cambiando en la escena. Acepté porque prometió centrar otras voces, no solo la mía. Demasiados artículos sobre acoso se centran solo en la historia de la víctima e ignoran a todos los demás que luchan las mismas batallas. Nos reunimos para la entrevista en una cafetería cerca del lugar del torneo. Clara trajo una grabadora y un cuaderno lleno de preguntas. Me preguntó sobre los cientos de mensajes que recibí después de la entrevista viral. Le dije que cada uno representaba a alguien a quien la comunidad le había fallado, alguien que enfrentó acoso y le dijeron que era solo parte del juego, alguien que denunció abuso y vio a los organizadores no hacer nada.
Clara anotó todo y luego levantó la vista y preguntó si había pensado en hacer algo más estructurado que respuestas individuales. Algo que pudiera ayudar a más personas a la vez en lugar de un mensaje a la vez. Pasé los siguientes días pensando en lo que dijo. La pregunta seguía volviendo a mí mientras practicaba, mientras leía mensajes, mientras intentaba dormir. Uno por uno ya no estaba funcionando. Mi bandeja de entrada tenía más de 300 mensajes sin leer y ese número crecía cada día. No podía seguir el ritmo de las respuestas individuales y seguir compitiendo y tener algún tipo de vida normal. La idea del programa de mentoría comenzó a tomar forma en mi cabeza, pero no sabía cómo se vería realmente. Solo sabía que algo tenía que cambiar porque lo que estaba haciendo ahora no era suficiente. Le envié un correo a Mayra y le pregunté si podíamos hablar sobre algo más grande que solo las políticas de acoso. Ella respondió en una hora preguntando cuándo estaba libre. Nos reunimos en la misma cafetería donde hice la entrevista con la periodista. Mayra trajo su laptop y un cuaderno y pareció genuinamente emocionada cuando expliqué el concepto del programa de mentoría. Emparejar jugadoras experimentadas con novatas que necesitan apoyo y orientación, dándoles a alguien con quien sentarse en los torneos para que no entren solas al registro como lo hice yo. A ella le encantó de inmediato y comenzó a tomar notas antes de que terminara de explicar. Me dijo que la organización del torneo tenía recursos que podían dedicar a esto: espacio de reunión, apoyo promocional, tal vez incluso algunos fondos para equipos si las aprendices lo necesitaban. Pasamos 2 horas trazando la estructura básica y al final de la reunión sentí que esto realmente podría funcionar. Las siguientes 3 semanas se trataron de construir el sistema de solicitud. Mayra manejó el lado técnico mientras yo me concentraba en qué preguntas necesitábamos hacer. Las aprendices describían su nivel de experiencia, qué juegos jugaban, qué tipo de apoyo buscaban, si necesitaban ayuda con la estrategia, con el manejo de la presión del torneo o simplemente con tener a alguien allí que entendiera. Las mentoras especificaban qué podían ofrecer basándose en su propia experiencia y disponibilidad. El punto era hacer coincidencias que realmente significaran algo en lugar de simplemente emparejar personas al azar y esperar que funcionara. Lanzamos el proceso de solicitud y publiqué sobre ello en mis redes sociales. En 24 horas tuvimos 47 solicitudes de aprendices y 12 solicitudes de mentoras. Los números de las aprendices no me sorprendieron, pero me preocupaba no conseguir suficientes jugadoras experimentadas dispuestas a ser mentoras. Sin embargo, 12 era un comienzo sólido. Leí cada solicitud de aprendiz personalmente. Algunas de ellas eran desgarradoras. Chicas que dejaron de competir después del acoso. Chicas que nunca comenzaron porque estaban demasiado asustadas. Chicas que juegan en línea pero no pueden imaginar entrar solas a un lugar de torneo. Una solicitud era de una chica de 17 años llamada Jimena, que se describía a sí misma como lo suficientemente hábil para competir pero aterrorizada de asistir a eventos sin apoyo. Había estado jugando durante 4 años. Tenía una mecánica fuerte y conocía el meta por dentro y por fuera, pero nunca había estado en un solo torneo presencial porque la idea de entrar sola la enfermaba físicamente. La acepté como una de mis aprendices personales de inmediato. Comenzamos a chatear por video 2 veces por semana para practicar juntas. Ella era incluso mejor de lo que sugería su solicitud. Su sentido del juego era increíble y su ejecución era limpia. Lo único que la retenía era el miedo y yo sabía exactamente cómo se sentía eso. Le prometí que me sentaría con ella en su primer torneo y lo decía en serio. No iba a dejar que entrara a ese lugar de la forma en que yo entré al mío. Las otras mentoras comenzaron a conectarse con sus aprendices, y Mayra organizó controles mensuales para asegurarse de que las coincidencias estuvieran funcionando. La mayoría iba muy bien. Algunos pares se dieron cuenta de que no eran compatibles y los reasignamos con otras personas. La flexibilidad es importante porque forzar conexiones que no funcionan no ayuda a nadie. 2 meses después de lanzar el programa, Jimena me dijo que estaba lista para registrarse en un torneo. Era más pequeño y regional, no uno de los circuitos principales, pero aún así era un gran paso para ella. Despejé mi agenda para estar allí. Llegó el día del registro y me encontré con Jimena fuera del lugar. Estaba temblando tanto que dejó caer su bolsa de equipo 2 veces antes de que llegáramos a la puerta. La recogí por ella y la llevé adentro. En la mesa de registro apenas podía sostener la pluma para llenar sus formularios. Sus manos temblaban y seguía disculpándose. Le dije que no había nada de qué disculparse y la ayudé a completar el papeleo. Me quedé justo a su lado durante todo el proceso, dejando completamente claro que no estaba sola. Otros competidores nos miraban y vi reconocimiento en algunas de sus caras, sabían quién era yo. Nadie dijo nada inapropiado. El torneo comenzó y Jimena ganó su primer partido, luego el segundo, luego el tercero. Llegó hasta las semifinales antes de perder ante un jugador que había estado compitiendo durante 5 años. Después del partido estaba prácticamente brillando a pesar de la derrota. Me dijo que solo participar sin que nadie la hiciera sentir malvenida valía más que cualquier trofeo. Esa sensación de seguridad y pertenencia importaba más que los resultados competitivos. Entendí exactamente a qué se refería. 3 meses después de lanzar el programa, teníamos 15 pares activos de mentoras y aprendices, y Mayra sugirió que creáramos un servidor privado de Discord para todas. El aspecto comunitario se volvió tan valioso como las relaciones de mentoría individuales.
La gente compartía estrategias, discutía torneos, se desahogaba sobre malas experiencias y celebraba victorias. Era la red de apoyo que deseaba que hubiera existido cuando comencé a competir. Seguí entrando a torneos yo misma porque mantenerse visible importaba. 4 meses después de todo lo de Carlos, gané mi 8º campeonato. Estar en ese escenario sosteniendo el trofeo se sentía diferente ahora. No solo estaba ganando para mí misma. Cada victoria demostraba que hablar no terminó con mi carrera. Cada campeonato mostraba que puedes denunciar el acoso y aún así tener éxito. El peso de esa responsabilidad se sentía pesado. Pero no lo cambiaría por nada. Llegó una nueva solicitud de una chica de 14 años llamada Brenda. Su ensayo hablaba sobre ver mi entrevista viral y decidir que quería competir a pesar de tener miedo. Describía años de jugar en línea ocultando su identidad, evitando el chat de voz, nunca revelando que era una chica. Decía que verme ganar después de todo lo que pasó le hizo creer que tal vez ella también podía competir. Acepté su solicitud antes de terminar de leerla. Esto es exactamente por lo que comencé el programa. Brenda me recordaba tanto a mí misma a esa edad que era casi extraño, el mismo estilo de juego agresivo, el mismo miedo a ser visible, la misma hambre de competir mezclada con el terror de lo que podría pasar si se presentaba en persona. Ella era naturalmente talentosa de formas que no se pueden enseñar, pero nunca había jugado en un torneo presencial, nunca se había sentado en una estación de torneo, nunca había sentido la presión de competir con gente mirando. Comenzamos a trabajar juntas y pude ver su potencial de inmediato, solo necesitaba a alguien que la ayudara a creer que pertenecía allí. Empezamos a reunirnos 2 veces por semana por videollamada y la guié a través de todo lo que sabía sobre el juego competitivo. Las primeras sesiones se centraron en la mecánica y la estrategia, pero rápidamente me di cuenta de que necesitaba más que eso. Le enseñé ejercicios de respiración para cuando la presión aumentara durante los partidos. Le mostré cómo reconocer cuando alguien está tratando de meterse en su cabeza y cómo bloquearlo. Le expliqué los trucos mentales que uso cuando mis manos comienzan a temblar o mi corazón late demasiado rápido. Ella practicaba en stream mientras yo miraba y daba retroalimentación en tiempo real. Después de cada sesión le enviaba notas sobre lo que funcionaba y lo que necesitaba ajuste. La mejora ocurrió rápido porque era naturalmente talentosa y estaba dispuesta a esforzarse. 4 semanas después me hizo la pregunta que había estado esperando. Quería saber si la gente la trataría como Carlos me trató a mí. Pausé la grabación y pensé en cómo responder honestamente sin asustarla. Le dije que algunas personas podrían intentarlo, pero el ambiente ha cambiado desde mi incidente. Los organizadores del torneo realmente hacen cumplir las políticas de acoso ahora. Otros jugadores tienen más probabilidades de hablar cuando ven algo mal. La comunidad no es perfecta, pero es mejor de lo que era. Le prometí que estaría allí en su primer torneo sentada en la audiencia donde pudiera verme. Se quedó callada por 1 minuto, y luego me agradeció con una voz que sonaba aliviada. Seguimos practicando y vi crecer su confianza con cada sesión. Comenzó a jugar de manera más agresiva y a tomar riesgos que valían la pena. Su tiempo de reacción mejoró y su estrategia se volvió más aguda. Para cuando llegó su primer torneo, estaba lista, incluso si no lo creía del todo. El clasificatorio regional ocurrió un sábado por la mañana en un centro de convenciones a 2 horas de mi departamento. Conduje temprano y encontré un asiento en la sección de la audiencia con una vista clara de las estaciones de los competidores. Llevaba mi jersey de Void Killer para que pudiera verme fácilmente cuando levantara la vista. El lugar se llenó rápido y vi a los jugadores registrarse en las mismas mesas donde Carlos me acorraló hace 8 meses. Todo se veía diferente ahora. La seguridad caminaba por el piso revisando insignias. Los miembros del personal llevaban camisetas que decían, «Pregúntame sobre nuestra política de acoso» en letras brillantes. La atmósfera se sentía más segura, aunque sabía que un torneo no arregla todo. Brenda llegó luciendo nerviosa y capté su mirada desde el otro lado de la habitación. Me dio un pequeño saludo y vi que sus hombros se relajaban un poco. Se registró sin incidentes y se dirigió a su estación asignada. El primer partido comenzó y ganó limpiamente contra un oponente que claramente la subestimó. El segundo partido tomó más tiempo, pero adaptó su estrategia a mitad del juego y logró la victoria. Para el tercer partido, otras personas en la audiencia comenzaban a notar su estilo de juego agresivo. Estaba jugando exactamente como le enseñé, con los mismos riesgos calculados y toma de decisiones rápida. La vi destruir a su tercer oponente, y sentí una oleada de orgullo que me tomó por sorpresa. Esto es lo que se suponía que debía crear el programa de mentoría. Su cuarto partido la puso contra un tipo que había estado compitiendo durante 3 años. El partido comenzó bien y ella tomó una ventaja temprana. Luego escuché que él murmuraba algo que no podía entender desde la audiencia. Los hombros de Brenda se tensaron y su juego vaciló por solo un segundo. Me incliné hacia adelante en mi asiento deseando que mirara hacia arriba. Ella miró hacia la audiencia y nuestros ojos se encontraron. Asentí una vez y ella tomó una respiración visible. Luego lo destruyó. No solo ganó, sino que dominó completamente de una manera que no dejó lugar a dudas sobre su habilidad. La cara del tipo se puso roja y se empujó hacia atrás de su estación cuando terminó el partido. Brenda se puso de pie y pasó junto a él sin decir una palabra. La vi reprimiendo una sonrisa mientras se dirigía al área de espera. Durante el descanso entre rondas me encontró en la multitud. Me dijo que ese momento en el que miró hacia arriba y me vio allí cambió todo. Dijo que se sintió como recuperar un poder que ni siquiera sabía que había perdido. Las palabras me golpearon fuerte porque recuerdo exactamente esa sensación.
El torneo continuó y Brenda siguió ganando. Llegó a las semifinales y a la final contra un jugador clasificado entre los 50 mejores a nivel regional. El partido final estuvo reñido y la multitud se puso ruidosa. Yo estaba de pie con todos los demás viéndola ejecutar estrategias que practicamos juntas. Ganó la ronda decisiva y el locutor gritó su nombre como campeona del torneo. Brenda se levantó de su estación y me señaló directamente en la audiencia antes de aceptar su trofeo. No me avergüenza admitir que lloré un poco. Verla sostener ese trofeo se sintió más importante que cualquiera de mis propios campeonatos. Esto es lo que sucede cuando alguien recibe el apoyo que yo nunca tuve al principio. Las noticias locales de videojuegos cubrieron su victoria esa tarde. El artículo mencionaba que era parte de mi programa de mentoría e incluía citas de su entrevista posterior al partido sobre tener el apoyo de jugadores experimentados. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se llenó de nuevas solicitudes de chicas que querían el mismo tipo de mentoría. El correo del programa recibió tantos mensajes que Mayra tuvo que ayudarme a clasificarlos. Pasamos la siguiente semana revisando solicitudes y nos dimos cuenta de que necesitábamos expandirnos significativamente para acomodar a todas. La demanda era mucho mayor de lo que cualquiera de nosotras esperaba. Mayra comenzó a contactar a otras jugadoras experimentadas preguntando si estarían dispuestas a ser mentoras. Recibió respuestas de profesionales contra las que he competido y miembros respetados de la comunidad que querían ayudar. En 3 semanas crecimos de 15 pares de mentoras a 40, abarcando diferentes juegos y niveles de habilidad. El programa se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginé cuando comencé a responder mensajes de chicas que habían sido acosadas. Revisé el stream de Carlos una noche por costumbre. Su recuento de espectadores estaba en 28 y la mitad de ellos tenían nombres de bots. Está jugando un juego completamente diferente porque los baneos permanentes lo mantienen fuera de su especialidad original. No puede ingresar a ningún torneo sancionado ni asociarse con organizaciones legítimas. Los baneos son exhaustivos y permanentes en todas las plataformas de juego importantes. Observé durante unos minutos y noté cómo su comentario sonaba derrotado. No es la misma persona ruidosa y agresiva que me acorraló en el registro. Las consecuencias rompieron algo en él que no volverá. Cerré el stream sintiendo esa satisfacción familiar. Algunas personas lo llaman rencoroso, pero me gané el derecho de ver su carrera quedarse muerta. Oscar aparece en foros de juegos cada pocas semanas con diferentes nombres de usuario tratando de participar en discusiones de estrategia o predicciones de torneos. Alguien siempre reconoce su estilo de escritura o lo atrapa haciendo referencia a detalles que solo él sabría de sus cuentas prohibidas. Las denuncias ocurren rápido y en público. Los moderadores del foro eliminan sus publicaciones y banean las nuevas cuentas pocas horas después de que alguien lo identifica. Vi que sucedió en 3 foros diferentes durante 2 meses y el patrón nunca cambia. Intenta mezclarse y contribuir como si nada hubiera pasado, pero la comunidad no le permite olvidar. Los foros de juegos mantienen registros detallados de incidentes de acoso y su nombre aparece en cada discusión importante sobre seguridad en torneos. Algunas personas toman capturas de pantalla de sus intentos de volver a unirse y las publican con advertencias sobre quién es realmente. El video documentado de él destruyendo mi mouse se enlaza cada vez. Kevin desapareció por completo después de perder sus patrocinios. Sus cuentas de redes sociales se oscurecieron la misma semana que se anunciaron los baneos. Escuché a través de otros competidores que tomó un trabajo haciendo soporte técnico en alguna compañía normal lejos de la industria del gaming. Sin streams, sin apariciones en torneos, sin presencia en ningún espacio de juego en línea o en persona. Algunas personas que lo conocían antes dijeron que trató de explicar lo que sucedió como un malentendido, pero la evidencia en video hizo que eso fuera imposible. Las imágenes muestran exactamente lo que hizo y no hay forma de darle otra vuelta. Su carrera terminó y tuvo que comenzar de nuevo en un campo completamente diferente. Algunas consecuencias se quedan para siempre y cierran puertas que nunca se vuelven a abrir. Mientras tanto, Jimena ganó su primer torneo importante 8 meses después de unirse al programa de mentoría. Estaba viendo el stream cuando sucedió y la victoria se sintió casi tan bien como mis propios campeonatos. Ella venció a un jugador que ha estado compitiendo profesionalmente durante 3 años y el partido final ni siquiera estuvo reñido. Jimena ejecutó todo lo que practicamos juntas con una sincronización y confianza perfectas. La entrevista posterior al partido la mostró hablando sobre el programa de mentoría y acreditando al sistema de apoyo por ayudarla a competir sin miedo. Otras 2 aprendices se ubicaron en el top 10 en diferentes eventos regionales ese mismo mes. Otra chica del programa llegó a las semifinales en un torneo clasificatorio y fue notada por cazatalentos de equipos profesionales. Las historias de éxito comienzan a acumularse más rápido de lo que puedo rastrear. Cada victoria demuestra que el programa funciona y crea espacio para que más chicas compitan. Mayra me envía actualizaciones sobre nuevas solicitudes que llegan después de que cada aprendiz gana algo. El impulso se construye sobre sí mismo a medida que más personas ven que las competidoras femeninas pueden tener éxito cuando tienen el apoyo adecuado. Lucía me contactó por correo electrónico preguntando si estaría interesada en hablar en un panel en una importante convención de juegos sobre la construcción de espacios competitivos inclusivos. Ella trabaja en la gestión de eventos de sports y vio la cobertura de mi historia más el crecimiento del programa de mentoría.
La convención es uno de los eventos anuales de juegos más grandes con decenas de miles de asistentes y cobertura de transmisión que llega a millones. Quería que compartiera mi experiencia y hablara sobre cambios prácticos que realmente funcionan más allá de solo publicar declaraciones en las redes sociales. Acepté de inmediato porque la visibilidad importa más que la comodidad. Cuantas más personas escuchen directamente de alguien que enfrentó acoso y luchó, más difícil se vuelve pretender que el problema no existe. Nunca había hablado en público así antes, pero la oportunidad de llegar a tantas personas a la vez es demasiado importante para dejarla pasar. El panel ocurrió 3 meses después en un salón de convenciones masivo con cada asiento ocupado y gente de pie a lo largo de la pared trasera. Compartí el escenario con otras 4 profesionales y 2 defensoras que trabajan en la prevención del acoso en espacios de juego. El moderador nos pidió a cada una que habláramos sobre nuestras experiencias y cómo se ve el cambio real en lugar de promesas corporativas vacías. Conté mi historia comenzando con Carlos en el registro y terminando con el éxito actual del programa de mentoría. No suavicé ningún detalle sobre el acoso o cómo la comunidad de juegos inicialmente falló en proteger a los competidores. La audiencia permaneció completamente en silencio mientras hablaba y pude ver a personas en las primeras filas tomando notas. Cuando terminé de describir cómo las prohibiciones permanentes y los nuevos protocolos marcaron una diferencia medible, el aplauso fue lo suficientemente fuerte como para que el moderador tuviera que esperar. Las otras panelistas compartieron historias similares sobre el acoso y las fallas institucionales que lo permitieron durante años. Hablamos honestamente sobre cómo la mayoría de las organizaciones de juegos solo comenzaron a preocuparse después de que incidentes virales forzaron su mano. La discusión cubrió todo, desde la seguridad en el registro hasta el acoso en las redes sociales y el sexismo casual que todavía existe en la cultura gamer. Nadie se contuvo ni trató de hacerlo cómodo para las personas que no querían escucharlo. Durante la sección de preguntas y respuestas, una chica que parecía tener unos 12 o 13 años levantó la mano y preguntó cómo lidiar con el miedo de competir en persona. Su voz temblaba cuando hablaba de querer entrar a torneos pero estar aterrorizada de ser tratada como yo. Me incliné hacia el micrófono y le conté sobre el programa de mentoría. Le expliqué cómo funciona y le di el sitio web de la solicitud para que pudiera encontrar a alguien que la apoyara en los eventos. Mencioné que tener miedo es completamente normal y no significa que no deba competir. El miedo proviene de saber que los riesgos son reales, pero tener apoyo hace que esos riesgos sean manejables. Otras personas en la audiencia sacaron sus teléfonos para anotar el sitio web y al menos 6 personas más pidieron la información nuevamente durante el tiempo restante de preguntas. Después de que terminó el panel, fui rodeada por asistentes que querían hablar más sobre el programa o compartir sus propias historias de acoso. Estuve allí por más de 1 hora, respondiendo preguntas y escuchando a personas describir experiencias casi idénticas a la mía. Cada conversación reforzó por qué este trabajo importa más allá de mi propia reivindicación. Esa aparición en la convención llevó a 3 invitaciones más para hablar en 2 semanas. Otros eventos de juegos me querían en paneles o haciendo presentaciones en solitario sobre prevención del acoso y programas de mentoría. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en portavoz de algo mucho más grande que mi historia personal. El papel es agotador porque significa revivir constantemente la peor experiencia de mi carrera competitiva frente a audiencias. Cada panel requiere que describa la mano de Carlos sobre mi boca, y la sangre que probé y el miedo que sentí caminando hacia ese primer partido. Pero el impacto hace que el agotamiento valga la pena. Después de cada evento de oratoria, el programa de mentoría recibe docenas de nuevas solicitudes y otras jugadoras experimentadas se comunican, ofreciéndose a convertirse en mentoras. La visibilidad crea un crecimiento real y llega a personas que nunca habrían encontrado el programa de otra manera. Estoy cansada, pero sigo aceptando invitaciones porque rechazarlas significa perder oportunidades para crear cambios. Competí en mi 9º torneo de campeonato 6 meses después de comenzar el programa de mentoría, y gané contra un campo de más de 200 competidores. La victoria se sintió diferente de mis campeonatos anteriores porque ahora significa algo más allá del logro personal. Cuando levanté el trofeo, la multitud coreó Void Killer como siempre. Pero esta vez estaba pensando en Jimena y Brenda y todas las otras aprendices que estaban mirando. Durante la entrevista posterior al partido, el presentador preguntó sobre equilibrar el gaming competitivo con la ejecución del programa de mentoría. Le dije que las aprendices me recuerdan por qué ganar importa en primer lugar. Cada campeonato que tomo demuestra que hablar sobre el acoso no terminó mi carrera de la manera que Carlos amenazó que lo haría. Cada trofeo muestra a las jugadoras más jóvenes que pueden competir y tener éxito y exigir un mejor trato sin sacrificar su lugar en el gaming. Las aprendices me han dado un propósito más allá de ser la mejor jugadora. Han convertido mi impulso competitivo en algo que ayuda a otras personas en lugar de solo alimentar mi propio ego. Brenda me envió un mensaje 2 semanas después preguntando si estaría en un torneo importante que se avecinaba en 3 meses. Es el mismo circuito donde gané mi primer campeonato hace 4 años. Ella estaba aplicando para competir y quería saber si estaría allí para apoyarla. Le respondí de inmediato que no me lo perdería por nada. Este torneo importaba más que la mayoría porque es su primer evento importante, del tipo con competencia seria y cazatalentos profesionales observando. Los torneos regionales son importantes, pero los eventos del circuito principal son donde se lanzan las carreras.
Había estado trabajando con Brenda durante casi un año y viendo crecer su confianza de una recién llegada aterrorizada a alguien lista para competir en los niveles más altos. Ella estaba preparada para esto y merecía la oportunidad de demostrar su valía en un gran escenario. El lugar del torneo era masivo, con cientos de competidores registrados y cobertura de transmisión que llegaría a millones de espectadores a través de múltiples plataformas. El salón principal de competencia tenía asientos de estadio para espectadores y equipo de transmisión profesional por todas partes. Brenda estaba nerviosa cuando nos reunimos antes del registro, pero también estaba preparada. Pasamos el último mes practicando específicamente para el formato y nivel de competencia de este torneo. Caminé con ella a través del registro para asegurarme de que nadie le diera problemas y me quedé cerca mientras configuraba su equipo en las estaciones de práctica. Podía ver sus manos temblando ligeramente, pero se estaba manteniendo firme. Antes de su primer partido, le recordé que ella pertenecía aquí tanto como cualquiera que compitiera. Se ganó su lugar a través de la habilidad y nadie podía quitárselo. Le dije que estaría en la audiencia viendo cada partido y que debería buscarme cada vez que necesitara recordar que no estaba sola. Ella asintió y respiró hondo antes de dirigirse a su estación asignada. Encontré mi asiento en la sección de espectadores donde podía verme fácilmente y me acomodé para verla competir al nivel más alto que había enfrentado. Su primer partido comenzó contra alguien clasificado muy por debajo de su nivel de habilidad, pero jugó limpia y concentrada de todos modos. Observé desde mi asiento cómo tomaba el control temprano y cerraba sin fanfarronear. El segundo partido fue más difícil, pero se adaptó al estilo de su oponente y ganó en rondas consecutivas. Entre partidos, ella miraba hacia mí en la audiencia y yo le daba un pequeño asentimiento. El tercer partido la puso contra un jugador que reconozco de otros torneos y ella manejó la presión sin desmoronarse. Nadie hizo comentarios sobre su género ni cuestionó si pertenecía allí. Los otros competidores la trataron como a cualquier otro jugador hábil tratando de avanzar a través de los grupos. Noté a chicos en estaciones cercanas viendo sus partidos con genuino interés en su juego en lugar de buscar razones para descartarla. El personal del torneo interactuó con ella normalmente durante las revisiones de equipo y la coordinación de partidos. Esto es lo que quería cuando comencé el programa de mentoría. Competidores juzgándose entre sí puramente por habilidad en lugar de asumir que las chicas no pertenecen. El cambio cultural no está completo en todas partes, pero está sucediendo en espacios como este donde las consecuencias por el acoso son reales y se hacen cumplir. Brenda llegó a las semifinales, lo cual me voló la cabeza porque este era su primer torneo importante y ya estaba ubicándose más alto que jugadores que han estado compitiendo durante años. Su oponente de semifinales tenía 5 años en el circuito y múltiples finales en el top 10 en eventos como este. Podía ver la brecha de experiencia y cómo controlaba el ritmo y leía sus patrones. Ella dio una pelea real y le quitó una ronda, pero él cerró al final. Cuando terminó el partido, ella se sentó allí por un segundo luciendo decepcionada, pero luego se puso de pie y le estrechó la mano correctamente. Me encontré con ella fuera del área de competencia después de que recogió su equipo. Me dijo que deseaba haber jugado mejor en esas últimas 2 rondas. Le recordé que llegar a semifinales en su primer torneo importante es increíble, y la mayoría de los competidores matarían por esa posición. Ella asintió, pero pude ver que ya estaba analizando lo que podría haber hecho diferente. Ese impulso competitivo es exactamente lo que la hará aún mejor la próxima vez. Los organizadores del torneo la llamaron para una entrevista rápida posterior al partido porque su paso por los grupos llamó la atención de la audiencia de transmisión. Se sentó frente a la cámara luciendo nerviosa al principio, pero luego se acomodó cuando comenzaron a hacer preguntas. El entrevistador preguntó cómo se preparó para su primer torneo importante, y ella habló sobre el programa de mentoría y cómo tener jugadores experimentados con quienes practicar cambió todo. Mencionó cosas específicas que le enseñé sobre mantener la calma bajo presión y no dejar que las tácticas de intimidación desvíen su juego. El entrevistador preguntó si enfrentó algún acoso durante el torneo y dijo que todos la trataron con respeto y la juzgaron puramente por su juego. Ella le dio crédito a las nuevas políticas del torneo y al cambio cultural que está ocurriendo en el gaming competitivo. La entrevista duró unos 8 minutos y ella pareció genuina y reflexiva en lugar de dar respuestas aburridas estándar. Los clips comenzaron a difundirse en las redes sociales de juegos en cuestión de horas. La gente compartió sus comentarios sobre el programa de mentoría y etiquetó nuestras cuentas oficiales. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con jugadores preguntando cómo postularse y competidores experimentados ofreciéndose como voluntarios para ser mentores. Las solicitudes para el programa de mentoría explotaron absolutamente después de que la entrevista de Brenda se volvió viral. Recibimos el triple de nuestras solicitudes mensuales normales en solo 3 días. Estaba tratando de procesarlas todas, pero no había forma de que pudiéramos emparejar a todas con el número actual de mentores que teníamos. Mayra me contactó diciendo que necesitábamos crear una lista de espera porque estábamos completamente abrumadas. Comenzó a contactar a cada jugadora experimentada que conocía, pidiéndoles que consideraran unirse como mentoras. Algunas dijeron que sí inmediatamente después de ver la entrevista de Brenda. Otras necesitaban más información sobre el compromiso de tiempo y lo que realmente implicaba la mentoría. Preparamos mejor documentación sobre expectativas y recursos de capacitación para nuevas mentoras.
Mayra organizó videollamadas grupales donde las mentoras actuales podían hablar con posibles nuevas sobre sus experiencias. El impulso de reclutamiento fue intenso pero necesario porque no podíamos dejar a cientos de solicitantes colgadas sin apoyo. Yo estaba compitiendo en el mismo torneo importante que Brenda y mis partidos estaban programados para el día siguiente. Entrar al lugar se sentía diferente ahora en comparación con mi primer torneo presencial hace 3 años. Nadie cuestionaba si pertenecía aquí o hacía comentarios sobre mi género. Otros competidores me asentían o decían rápido solas entre partidos. Algunos jugadores más nuevos parecían nerviosos a mi alrededor, pero eso era por mi nivel de habilidad, no por ser mujer. Me moví a través de mis primeros grupos sin muchos problemas. La competencia se puso más difícil en rondas posteriores, pero he estado haciendo esto el tiempo suficiente como para saber cómo ajustarme. Mi partido de semifinal fue largo y apenas logré sacarlo. El oponente de la final era alguien a quien había enfrentado en línea antes y ambos conocíamos las tendencias del otro. El partido estuvo reñido, pero lo gané al final. 10º campeonato. Cuando me entregaron el trofeo sentí esta extraña mezcla de orgullo e incredulidad. Comencé a competir anónimamente a los 16 años porque tenía miedo de exactamente lo que sucedió en ese primer torneo presencial. Nunca imaginé que llegaría a campeonatos de 2 dígitos. La victoria es dulce y satisfactoria, pero honestamente, el trabajo de mentoría se siente más significativo ahora. Ganar demuestra que soy la mejor jugadora, pero ayudar a otras a competir de manera segura demuestra que la comunidad realmente puede cambiar. Durante mi entrevista de campeonato, el presentador mencionó el programa de mentoría y cuánto ha crecido desde que lo comencé. Usé la plataforma para enfatizar que necesitamos desesperadamente más jugadoras experimentadas para dar un paso al frente como mentoras. La demanda es masiva y no podemos satisfacerla con nuestra base actual de voluntarios. Expliqué que la mentoría no requiere ser una jugadora de nivel campeón. Solo alguien con experiencia en torneos que pueda guiar a los recién llegados a través del proceso. El presentador preguntó qué tipo de compromiso de tiempo implica y desglosé el horario típico de sesiones de práctica de video y asistir a eventos juntas. Dejé claro que proporcionamos capacitación y recursos para nuevas mentoras para que no lo estén averiguando solas. La entrevista llegó a una gran audiencia porque los partidos de campeonato obtienen la mayor audiencia. Esa misma noche, 3 jugadoras profesionales me contactaron directamente ofreciéndose a unirse como mentoras. Todas mencionaron ver la entrevista y querer contribuir al cambio cultural. Una de ellas ha estado compitiendo durante 7 años y dijo que deseaba que algo así existiera cuando comenzó. Otra se retiró recientemente de la competencia pero todavía está muy involucrada en la escena. La tercera está actualmente activa en un equipo profesional y quiere ser mentora durante su temporada baja. Tener profesionales voluntarias aporta una gran credibilidad al programa y atraerá a jugadoras aún más experimentadas. El programa se expandió rápidamente durante los siguientes meses a 70 pares de mentores aprendices en 8 juegos competitivos diferentes. Ya no nos enfocamos solo en mi juego, sino en apoyar a jugadoras en toda la escena del gaming. Mayra ayudó a establecer capítulos regionales para que las personas pudieran reunirse en persona en lugar de solo conectarse en línea. Los capítulos organizan sesiones de práctica locales y asistencia grupal a torneos más pequeños. Esto les da a las aprendices la oportunidad de competir con sistemas de apoyo integrados en lugar de presentarse solas y asustadas. La estructura organizativa se está volviendo real y legítima en lugar de solo yo respondiendo mensajes y organizando videollamadas. Tenemos coordinadores para diferentes regiones y categorías de juegos. Creamos mejores sistemas de seguimiento para coincidencias de mentor-aprendiz e informes de progreso. Todo se está convirtiendo en una organización real con alcance e impacto más allá de lo que imaginé cuando comencé a responder a esos cientos de mensajes. Ximena fue firmada por un equipo profesional, lo cual es una noticia masiva porque son una de las organizaciones más grandes en el gaming competitivo. Se convierte en una de sus primeras jugadoras en toda la historia del equipo. Su anuncio de firma acredita específicamente al programa de mentoría por ayudarla a desarrollar las habilidades y la confianza para competir a nivel profesional. El anuncio fue recogido por los principales sitios de noticias de juegos y trajo otra ola de atención a lo que estamos haciendo. Las solicitudes aumentaron nuevamente, y tuvimos que expandir nuestra lista de espera. Las publicaciones en redes sociales del equipo profesional sobre la incorporación de Ximena obtuvieron una gran participación con respuestas en su mayoría positivas. Claro, todavía hay algunos idiotas en los comentarios haciendo chistes estúpidos, pero son ahogados por la emoción genuina. Otros equipos profesionales comienzan a prestar atención y a comunicarse preguntando sobre nuestro modelo de mentoría. Algunos quieren asociarse con nosotras para desarrollar sus propios canales de jugadoras. Todo el ecosistema está cambiando de maneras que parecían imposibles hace 3 años. Otras 2 organizaciones importantes de torneos me invitaron a consultar sobre sus políticas de acoso. Querían implementar los mismos estándares que establecimos después de mi incidente con Carlos. Traje el mismo enfoque intransigente a su desarrollo de políticas, no más mirar hacia otro lado cuando los competidores se acosan entre sí. No más tratar el abuso como trash talk normal, que es solo parte de la cultura gamer. Sistemas de denuncia obligatorios para quejas de acoso. Procedimientos de investigación inmediatos con plazos claros. Consecuencias graduadas que comienzan con advertencias y escalan a prohibiciones permanentes por violaciones graves.
Ambas organizaciones adoptaron políticas que son incluso más estrictas de lo que propuse inicialmente. Reconocen que las medias tintas no funcionan y los competidores necesitan saber que el acoso tiene consecuencias reales. Las políticas entraron en vigor en sus próximos eventos importantes, y los competidores deben reconocerlas durante el registro. Algunos jugadores se quejan de que la corrección política arruina los juegos, pero son exactamente las personas que estas políticas están diseñadas para eliminar. 10 meses después de su primer torneo importante, Brenda compitió en otro. Yo estaba en la audiencia nuevamente viéndola caminar por el registro con total confianza. Ya no es la niña nerviosa que necesitaba que yo llenara sus formularios. Se movió a través de los primeros grupos sin problemas y de manera eficiente. Su juego ha evolucionado significativamente desde ese primer torneo. Ha incorporado técnicas avanzadas que practicamos y desarrolló su propio estilo. La competencia se puso más difícil en rondas posteriores, pero manejó la presión como alguien que ha estado haciendo esto durante años en lugar de meses. La vi adaptarse a diferentes estrategias de oponentes y hacer ajustes inteligentes entre rondas. Llegó hasta la final. La oponente de la final era dura y experimentada, pero Brenda jugó con la confianza de alguien que sabe que pertenece a ese escenario. Estaba sentada en la audiencia viéndola competir al más alto nivel con cero miedo o vacilación. Esto es exactamente lo que quería crear a través del programa de mentoría. No solo ayudar a las chicas a ganar torneos, sino ayudarlas a competir con la certeza absoluta de que merecen estar allí. El partido final se fue a 5 juegos. Brenda jugó con todo lo que le enseñé y todo lo que descubrió por su cuenta. Su oponente tiene 23 años y ha estado compitiendo profesionalmente durante 4 años. La multitud estaba dividida entre ellas, coreando y vitoreando después de cada gran jugada. Brenda ganó el primer juego, perdió el segundo y el tercero. Ganó el cuarto para forzar el partido decisivo. Yo estaba agarrando los reposabrazos de mi asiento tan fuerte que me dolían los dedos. El juego final se redujo a un momento crucial. Brenda tenía la ventaja, pero hizo una jugada arriesgada que no funcionó. Su oponente capitalizó de inmediato y cerró el partido. Segundo lugar. La multitud dio a ambas jugadoras una ovación de pie. Brenda se levantó de su estación y le estrechó la mano a su oponente. Luego se volvió para mirarme en la audiencia. Estaba sonriendo a pesar de haber perdido. La entrevista posterior al partido ocurrió allí mismo en el escenario. El presentador felicitó a Brenda por una carrera increíble y preguntó cómo se siente quedar segunda a los 15 años. Ella habló sobre que la competencia fue dura y su oponente jugó mejor hoy. La cobertura posterior se centró completamente en su habilidad y potencial. Los sitios de noticias de juegos publicaron titulares sobre la finalista más joven en la historia del torneo. Nadie mencionó su género como un calificador o excusa. Los artículos analizaron su juego, sus estrategias, su futuro en el gaming competitivo. Se siente como un progreso real cuando la habilidad se reconoce como habilidad en lugar de filtrarse a través de si alguien es chica o chico. Después de la ceremonia de premiación, la gente salía del lugar. Brenda estaba hablando con otros competidores cerca del escenario. Me dirigía hacia ella cuando un tipo en la multitud gritó que probablemente había hecho trampa. Su voz se escuchó en todo el espacio. Todos los que estaban cerca se detuvieron y se voltearon a mirar. Brenda no dudó ni un segundo. Caminó directamente hacia donde todavía estaba configurado el micrófono en el escenario. Lo tomó, y su voz salió por los altavoces. Preguntó si quería repetir eso, y luego agregó que su mentora es Void Killer. La sala se quedó completamente en silencio. Podías escuchar a alguien respirar desde el otro lado del lugar. El tipo que gritó estaba allí congelado. Luego alguien en la multitud comenzó a reírse. Otra persona se unió. En segundos toda la sala se estaba riendo de él. No con él. Intentó decir algo, pero nadie podía escucharlo por el ruido. Se abrió paso entre la multitud y salió por la salida lateral. Lo vi irse y sentí esta profunda satisfacción que no tiene nada que ver con mi propia reivindicación. La comunidad acababa de defender a Brenda sin que yo tuviera que hacer nada. Otros competidores le daban palmaditas en la espalda y la felicitaban. El personal del torneo estaba sonriendo. Toda la atmósfera cambió a su favor porque se defendió y la gente la apoyó en lugar de atacarla. Ese momento cambia algo para mí. He estado pensando en este trabajo como mantener el espacio abierto para que otras chicas compitan de manera segura, asegurándome de que no enfrenten lo que yo enfrenté. Pero al ver a Brenda agarrar ese micrófono y desafiar a alguien que trató de disminuir su logro, me doy cuenta de que no solo está ocupando el espacio que mantengo abierto, lo está reclamando como propio, lo está haciendo suyo. La próxima generación no solo se está beneficiando de las batallas que luché, están luchando sus propias batallas con confianza porque saben que tienen apoyo. No están asustadas y solas como lo estaba yo. Eso es lo que realmente importa. No que yo despejara el camino, sino que ellas lo están caminando sin miedo. 3 semanas después, el programa de mentoría cumplió su primer aniversario. Mayra me envió las estadísticas. 85 pares activos de mentoras aprendices en 9 juegos competitivos diferentes. 15 historias de éxito de aprendices ganando torneos o uniéndose a equipos profesionales. 3 aprendices han conseguido acuerdos de patrocinio. 7 están haciendo streams regularmente con audiencias crecientes.
El servidor de Discord tiene más de 200 miembros ahora, incluidas mentoras, aprendices y exalumnas que se mantienen involucradas para ayudar a las nuevas. Estamos haciendo un impacto medible que se muestra en resultados reales. Las chicas están compitiendo, ganando, construyendo carreras en el gaming. Los números demuestran que el programa funciona más allá de las buenas intenciones. Mayra me llamó al día siguiente y dijo que la organización del torneo quiere hablar sobre expansión. Han sido contactados por organizaciones de juegos en otros 6 países preguntando sobre nuestro modelo. Todos quieren saber cómo estructuramos el programa, cómo emparejamos a las mentoras con las aprendices, cómo manejamos los problemas que surgen. La organización propone asociaciones para replicar lo que construimos internacionalmente. Mayra preguntó si estaba interesada en involucrarme con la expansión. La idea de volverse global es abrumadora. Construí este programa para las chicas que me enviaron mensajes después de que mi historia se volviera viral. Nunca imaginé que se extendería más allá de Norteamérica. Pero si puede ayudar a más personas, si puede crear el mismo tipo de red de apoyo en otros países, entonces obviamente quiero ser parte de eso. Le dije a Mayra que sí antes de que pudiera pensarlo demasiado. 2 meses después, competí en otro campeonato importante. Gané mi 11º título. Durante la entrevista posterior al partido, el presentador preguntó sobre mis planes futuros. Anuncié que me estoy alejando de competir a tiempo completo para concentrarme en liderar el programa de mentoría. Todavía competiré ocasionalmente, pero mi prioridad es el trabajo que crea un cambio duradero en lugar de solo agregar más trofeos a mi colección. La decisión se siente correcta. He demostrado todo lo que necesitaba demostrar como competidora. Ahora es el momento de poner esa energía en construir algo más grande que mi propia carrera. La multitud aplaudió cuando expliqué qué hace el programa y cómo se está expandiendo. Varias personas se me acercaron después preguntando cómo pueden involucrarse como mentoras. 3 meses después de eso, Brenda compitió en otro campeonato importante. No competí esta vez, así que me senté en la audiencia y la vi dominar cada partido. Ha incorporado nuevas técnicas que practicamos y desarrolló su propio estilo que es diferente al mío. Su juego es agresivo pero calculado. Toma riesgos pero siempre tiene planes de respaldo. Logró pasar grupo tras grupo hasta que estuvo en la final nuevamente. Esta vez ganó, la campeona más joven en toda la historia de ese torneo. Cuando anunciaron su victoria, me señaló en la audiencia antes de aceptar el trofeo. Su gamertag sigue siendo Mouse de Ashley. El tributo a nuestra relación de mentoría y al equipo que Carlos destruyó hace años. Los comentaristas mencionaron la historia durante la transmisión. Cómo ella es parte del programa de mentoría. Cómo tener el apoyo de jugadores experimentados cambió todo para ella. El discurso de victoria de Brenda ocurrió allí mismo en el escenario con miles de personas mirando en persona y cientos de miles transmitiendo en línea. Habló sobre cómo tener una mentora que entendiera los desafíos específicos hizo toda la diferencia. Animó a otras jugadoras experimentadas a unirse al programa de mentoría porque ese apoyo importa más de lo que nadie se da cuenta. El mensaje se extendió por las redes sociales de juegos en horas. Clips de su discurso se compartieron en todas partes. Las solicitudes para convertirse en mentoras se triplicaron de la noche a la mañana. Personas que nunca consideraron la mentoría se están comunicando preguntando cómo pueden ayudar. El impacto va mucho más allá del logro individual de Brenda. La vi levantar ese trofeo y vi la misma alegría feroz que sentí en mi primer campeonato. Pero hay algo diferente en su victoria comparada con la mía. Tuve que luchar sola, tuve que probarme a mí misma ante una comunidad que no me quería allí. Tuve que enfrentar el acoso y la intimidación sin nadie respaldándome hasta después de que ya había ganado. Brenda no tuvo que hacer nada de eso. Compitió sabiendo que tenía apoyo. Enfrentó a ese acosador sabiendo que la comunidad la defendería. Construyó su carrera sabiendo que había personas que querían que tuviera éxito. Ese es el punto de todo lo que he estado trabajando. No que sobreviví al acoso y gané de todos modos, sino que la próxima generación no tiene que sobrevivirlo en absoluto porque cambiamos el entorno en el que compiten. Así es como se ve realmente la victoria. 2 meses después del campeonato de Brenda, el programa de mentoría alcanzó los 100 pares de mentoras aprendices. Mayra me llamó un martes por la tarde con los números y preguntó si estaba lista para hacer esto oficial. Pasamos 3 semanas presentando papeleo para establecer una organización formal sin fines de lucro. Mayra se convierte en directora ejecutiva porque tiene las habilidades organizativas y yo tengo el perfil público. Dividimos las responsabilidades según lo que cada una de nosotras hace mejor. El estatus de organización sin fines de lucro significa que podemos aceptar donaciones y subvenciones para cubrir los costos de viaje de las aprendices que asisten a sus primeros torneos. Podemos pagar el equipo para las chicas que no pueden pagar configuraciones decentes. Podemos ofrecer becas para las tarifas de entrada al torneo. Esta cosa que comencé respondiendo mensajes en mi bandeja de entrada se ha convertido en algo sostenible y más grande que cualquier persona. La estructura significa que seguirá adelante incluso si doy un paso atrás algún día. Todavía compito ocasionalmente porque alejarme por completo se sentiría como dejar que los Carlos ganaran de una manera diferente. 14 meses después del incidente original, gané mi 12º campeonato en un torneo importante en Seattle. La victoria se siente menos importante que el mensaje que envía cada vez que subo al escenario. Hablar sobre el acoso no terminó con mi carrera. Todavía estoy aquí. Todavía estoy ganando. Cada trofeo demuestra que decir la verdad no te hace débil ni arruina tu futuro.
Los medios de juegos cubren mi 12ª victoria, pero pasan más tiempo hablando sobre la organización sin fines de lucro y cuántas chicas están compitiendo ahora que no lo hubieran hecho antes. Ese cambio de enfoque es exactamente lo que quería. El stream de Carlos ha bajado a 40 espectadores ahora cuando lo reviso tarde una noche. La mayor parte del chat son bots enviando spam de estafas de criptomonedas y enlaces de sorteos falsos. Está jugando un juego diferente porque no puede competir en su especialidad original con las prohibiciones de por vida. Su recuento de espectadores solía ser de miles cuando tenía patrocinios y un equipo. Ahora es solo él en una habitación oscura hablando con casi nadie. Algunas personas me dicen que es rencoroso revisar sus números. Tal vez lo sea. Pero me gané el derecho a sentirme satisfecha viendo cómo se desarrollan las consecuencias. La justicia no siempre sucede en situaciones como la mía. Cuando sucede, se me permite notarlo. La cuestión sobre los espacios donde la gente dice que no perteneces es que no solo los tomas para ti. Los mantienes abiertos para todos los que vienen después de ti. Veo a la próxima generación competir sin el miedo que yo tenía a su edad. Entran a los salones de torneos sabiendo que hay políticas protegiéndolas y mentores apoyándolas y una comunidad que las defenderá si alguien intenta lo que Carlos intentó. Brenda levanta trofeos sin que nadie cuestione si hizo trampa. Jimena se une a equipos profesionales sin que nadie pregunte si solo está allí por diversidad. Nuevas chicas se registran para sus primeros torneos sin temblar de manos ni probar sangre. Esa es la mejor victoria que podría haber pedido. No venganza. No gloria personal. Solo ver las puertas permanecer abiertas y ver quién entra por ellas. Muy bien, eso es todo lo que tengo hoy. Gracias por dejarme compartir este pequeño momento con ustedes. Espero que les haya dejado algo bueno.